PRI esta semana es el primer partido de los derrotados que hace ajustes como un cambio en su dirigencia y además habla de refundación. El partido más antiguo del sistema de partidos. Hay aires que hablan de renovación dentro del PRI, pero ¿qué significa para el PRI renovarse? ¿Cuál es el contenido de esta declaración? Su nueva presidenta interina, Claudia Ruiz Massieu, dice que hay que comenzar por cambiar las formas y hablar claro. Una de las primeras preguntas que habría que responder es qué, cómo y hacia dónde de esa refundación de la que están hablando en el Partido Revolucionario Institucional. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y ahora, si me acompaña, vamos a ver un reportaje de contexto y arrancamos aquí con nuestro programa en el Foro. El PRI es el primer partido entre los derrotados en las pasadas elecciones que cambia la dirigencia como reconocimiento del fracaso en las urnas y para buscar superar la peor debacle que ha sufrido en su larga historia. Hay que levantar al partido. Es la consigna con la que llega la nueva presidenta priista, Claudia Ruiz Massieu, que sustituye como interina en el cargo a René Juárez. El PRI cayó hasta un tercer lugar en las urnas y no consiguió el triunfo en ningún estado. La nueva presidenta será quien convoque a la Comisión Política Permanente y al Consejo Político Nacional con el fin de emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia que habrá de concluir el periodo para el que fueron electos en su momento Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy del Mazo, de 2015 a 2019. El exdirigente René Juárez Cisneros confirmó que buscará la coordinación de la bancada priista en la Cámara de Diputados, a la que llegará mediante una candidatura plurinominal. En tanto, Claudia Ruiz Massieu se comprometió a convocar a una comisión nacional plural e incluyente que conduzca al priismo a un proceso de reflexión e impulse la reforma para la refundación del partido. Los reclamos por la derrota de varios notables priistas, como el excandidato presidencial Francisco Labastida, apuntan al presidente Peña Nieto, a cuya política y casos de corrupción durante su sexenio culpan de la derrota. ¿Cómo se levantará el PRI? Al presentar su renuncia, René Juárez dijo en tono de autocrítica que el PRI está alejado de las bases y éstas reclaman cercanía de la dirigencia y respeto. Dijo que veía a un PRI en el que se ha infiltrado la simulación y demanda democratizar sus procesos internos y la toma de decisiones. Agregó que siempre será mejor una decisión surgida de las bases a cualquier otra decisión vertical, por mucho que ésta parezca mejor. Al rendir protesta como encargada de la dirigencia nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu advirtió que para cambiar el fondo priista se debe empezar por modificar las formas. Puntualizó que en el partido no debe haber reglas que al final no se vayan a cumplir, porque para hacer cambios de fondo también hay que cambiar las formas. Y como lo interpreta Claudia Ruiz Massieu, una de las cosas que más rechaza la gente es la falta de claridad, la falta de contundencia para decir las cosas como son, empezando por las propias fallas. El exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, también rindió protesta como secretario general del PRI y aseveró que los resultados del 1 de julio no se pueden cambiar, pero sí decidir cómo responder a la nueva realidad. Francisco Labastida, excandidato presidencial del PRI en el año 2000, considera que la soberbia y la inexperiencia, las malas decisiones y hasta las fallas del gobierno federal llevaron al PRI al tercer lugar, las derrotas en las gubernaturas y no haber alcanzado tan pocas diputaciones y senadurías. Labastida alertó que el peor problema del partido es que los carroñeros se quieran apoderar del PRI y utilizar las prerrogativas para intereses personales e incluso para hacer favores políticos. El partido más antiguo del sistema de partidos ha sufrido, en efecto, el pasado 1 de julio, una de sus peores derrotas de la historia. Y ha sido, al mismo tiempo, el primero entre los derrotados en comenzar a hacer ajustes después de la debacle en las urnas. Esta semana cambió su dirigencia y hablan al interior de la necesidad de crear espacios o comisiones para empujar una reflexión hacia la refundación del PRI. ¿Qué significa refundar al PRI? Como le decía, un partido que en sus distintas versiones desde su fundación en 29 casi se aproxima a ser un
partido centenario y desde luego uno de los más antiguos del mundo, me imagino. Lore Rivera, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy buenas tardes. Un placer que estés con nosotros hoy. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Paco Moreno, como todos los jueves, muchas gracias por venir. Pepe, con muchas ganas de saludarte y un honor estar en la mesa con Lore. Pues si quieres arranquemos. Tú estabas ese día, te vimos ahí en la foto junto a Claudia Ruiz Massieu, cuando es nombrada como nueva presidenta del PRI interina. Tendrá que convocar elecciones. Pero por lo pronto me gustaría comenzar por, ¿una nueva dirigencia puede interpretarse como el primer ajuste después de la debacle electoral o es un movimiento para posicionar a René Juárez, que va a ir a buscar la coordinación de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados? Es no solamente un movimiento político que obedece a los estatutos del partido. Es una manera de reaccionar de inmediato ante esta debacle que se tuvo adentro del PRI. Es una manera de captar el mensaje de la ciudadanía y es una manera de enfrentar lo que serán los próximos 27 meses para ir a las elecciones intermedias. ¿Qué le dijo la ciudadanía al PRI, Lore? ¿Tú qué interpretas del mensaje en concreto hacia el PRI y además al resto, digamos, de los partidos, déjenme llamarlo así, tradicionales? Claro, yo creo que la ciudadanía, la gente está harta de corrupción, está harta de impunidad, está harta de políticos que prometen y no cumplen, está harta de que no le escuchen. Y desafortunadamente hubo un partido que sí le escuchó, hubo un partido que sí trae un líder que movió todo el país, o sea, todo el país se pintó de otro color que no es el del Partido Revolucionario Institucional. Solo un estado es de otro color que tampoco es del PRI. Y eso yo creo que les debe de llamar, exactamente, les debe de llamar mucho la atención, porque refundarse o renovarse o deben de pensar exactamente qué es lo que quieren y hacia dónde quieren llegar. Ya cambiaron de nombres, no les va a servir cambiar de nombre. Pero ahí te quisiera decir algo, Lore. ¿Qué porcentaje tan grande de quienes operaron el partido del presidente López vienen del mismo origen que es el PRI? ¿Quiénes tanto de ellos percibieron ese movimiento ciudadano, se sujetaron al péndulo político que se estaba moviendo en ese momento? ¿Y de qué magnitud esa rotación del péndulo político de 180 grados le regresará y con qué fuerza? Todavía han transcurrido 5 o 6 semanas y ya estamos empezando a percibir mensajes de cumplirá o no cumplirá, habrá hecho las cosas bien, habrá hecho las cosas más. Más allá de un partido político, más allá de lo que signifique el PRI o Morena o lo que sea, la ciudadanía está interpretando una nueva manera de hacer política. Hay que adecuarse a aquella. Hay que mimetizarse y hacerlo con inteligencia. Pero ¿coincidirías o difieres, digamos, de lo que dice Lore en términos de que el mensaje de la ciudadanía al PRI es, la debacle se debe, a los casos de corrupción de la actual administración del presidente Peña, 2, a la falta de cumplimiento de las promesas, 3, a no escuchar. No coincido. Entonces, con ¿cuál lo es que el hablan mensaje? ¿Cuál del es el señor presidente Peña? Y te voy a decir ¿Cómo por lo qué. recibe Peña? ¿Cómo lo recibe el mensaje? A una mala administración, no necesariamente por cuestiones de corrupción, porque mucho se dice desde el anonimato, poco se está aprobando. Simple y sencillamente veamos cómo beneficiaron a todo el país esas grandes reformas constitucionales que se hicieron bajo el amparo del pacto con México y de todos los partidos políticos. Veamos el fondo sociológico del asunto, antropológicamente. Entonces tú lo atribuyes solamente a una mala administración. No, yo lo atribuyo a que hubo una cadena de errores, no necesariamente de cosas de corrupción, desde una dirigencia mal hecha por el señor Ochoa, desde la mala interpretación de los candidatos, la nula operación que se tuvo en muchos estados y, ojo, las grandes traiciones internas. Las grandes traiciones internas fue lo que hizo que el PRI, en su gran medida, se destruyera a sí mismo. Y ojo, hay que respetar lo que dijo la ciudadanía. La ciudadanía dijo, señores, ya no quiero no solamente al PRI, sino a estos partidos políticos, me voy con esto. No me vayan a decir ahora que el partido de López Obrador está
lleno de iluminados. No me van a decir que el señor Monreal o el Napoleón o estas gentes son hermanas Pero vaya, de la caridad. entonces el acento lo estás poniendo... Sacaron a los demonios y digamos, los pusieron de diablos. Pero, digamos, está separando. Si hay que buscar fallas, Hay tú que dices, las buscar. fallas no están en el gobierno, sino solamente en el PRI, en la dirigencia, en la dirigencia que encabezó Ochoa, en la falta de operación interna, en las traiciones, eso es lo que has dicho, no relacionado con la administración del presidente Peña. En una parte sí, tengo que conseguir con Lorena. Pero lo mismo pasó en otros partidos. Dime cuál fue la historia del PAN, dime cuál fue la historia del PRD. Sí, pero... Hoy antropológicamente, ¿qué vamos a hacer, Lorena? Pero traía arrastrando casos de corrupción con gobernadores priistas. ¿Y no que- había gobernadores panistas? No, pero vamos, era la permanencia o no del partido en el gobierno en estas elecciones. Estoy de acuerdo la contigo en esa permanencia o parte. no de un partido hegemónico que vino después de la presidencia de Fox, luego Calderón, luego retoman ellos otra vez y ahora otra vez hay una transición, hay un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque la gente así lo decidió y efectivamente hay que respetarlo, pero finalmente estos gobernadores que venían del nuevo PRI, jóvenes, con empuje, con un discurso muy de promesas y nosotros somos el nuevo PRI, ya no somos el viejo PRI, hicieron exactamente lo mismo que muchos. Entonces, estos casos que si se le hubiera puesto el ojo en el momento, yo creo que hubiera sido diferente, que se hubiera un deslinde del partido, de donde salieron esos gobernadores, y el gobierno federal deslindarse también. Yo creo que hay una serie de cadenas, de errores, que eso fue que la gente estuvo viendo. La gente ya está harta de la corrupción. La gente está harta de que vengan, nos prometan y se roben. A ver, Lore, ¿tú le llamarías un caso de corrupción, por ejemplo, Ayotzinapa? No, pero ahí el gobierno federal no reaccionó en el momento debido. O sea, fue un error político. Pues de político, de tiempos. Un error ¿De qué partido de falta de político respuesta. era el presidente municipal en turno de Iguala? ¿De qué partido político era el gobernador del Sí, estado? pero ¿qué tal que el presidente se No, presenta pero ¿de allá? qué partido político era? ¿El PRD? Bueno, ¿El PRD? todas esas cosas, claro que fueron un error de cálculo político. Por supuesto que fueron un error de cálculo político. Pero se lo adereza a la gente desde el anonimato de las redes sociales a un presidente que lo hizo mal. No quisiera yo juzgarlo. Pero las redes sociales no votaron. No quisiera, no, pero Votó quien la las maneja gente sí. Y lo vio. A ver, ¿cuál es el partido de origen de López Obrador? Es el PRI. ¿En qué momento se desvincula López Obrador? Desde finales de los 80s, ¿no? Después de la corriente crítica. Y Claro. las dónde elecciones quiero- a de dónde quiero 88 llegar con con las esto? denuncias ¿A aquellas dónde de quiero fraude llegar con esto? y la pelea, digamos, la pelea entre tecnócratas y Ahí grupos quiero llegar. nacionalistas. Ahí quiero llegar. Sociológicamente, antropológicamente, hay una pelea por la visión del país, por los monetaristas, por los que apostaban al neoliberalismo e hicieron a un lado, casualmente, a los políticos profesionales. Esos políticos profesionales emigraron a muchos partidos y fue la tecnocracia la que empezó a avanzar. Cuando el PRI recupera la presidencia con el gobernador Enrique Peña Nieto, se embelezan y no hay una armonía entre los políticos y los tecnócratas. No todos los políticos, porque el PRI, quiero suponer que no es una alimaña como el Ulises Ruiz o como el Murat o como esas cosas impresentables. Pero sí tenemos casos en donde sociológicamente habría que pensar, gobernador de Yucatán, excelentes resultados como gobernador, pierde su estado. Gobernador como Querétaro, Calzada, pierde su estado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, como dice Lorena, aspiraba a un cambio, quería oxigenarse, quería saber de otra cosa. Hoy es una realidad. A ver, me parece muy interesante lo que estás planteando y tenemos una nueva dirigente interina. Correcto. Claudia Ruiz Massieu, que llega, es el primer movimiento, porque al mismo tiempo René Juárez va a pelear la coordinación, él lo ha dicho, la coordinación de los diputados del PRI en el Congreso.
¿Qué representa Claudia Ruiz Massieu? ¿Representa a los nacionalistas? ¿Está en contra del neoliberalismo? ¿O es más bien está vinculada con los tecnócratas? ¿A quién representa? ¿O qué representa Claudia? Podría ser un equilibrio, ¿no? Ella misma lo dijo, que no tenían miedo de ser oposición. Yo creo que por ahí la cuestión de la visión de Claudia Ruiz Massieu es justamente el equilibrio, porque se están dando cuenta que modificaron estatutos. Entró un candidato ciudadano. Sí. Y trataron de actuar de alguna manera en un México más moderno, ¿no? Un México moderno. Entonces yo creo que la visión de Claudia es equilibrada. Pero tienen que ver y tienen que escuchar a los priistas de antaño como un Labastida, que su análisis es poner el foco en quién tiene la culpa. Pero a ver, cómo ¿en qué todas las cosas momento aparece suceden. la Bastida? ¿Y quién trae la correa de ese perro? ¿En qué momento aparece? A ver, yo diría como militante de un partido. Después de la elección. Pero espérate, nada más déjame regresarme para no perderme de lo que está diciendo Lorena. Porque es muy interesante lo que está diciendo Lorena. Déjame regresarme y retomo también a la Bastida, pero a ver, traigo dos puntos. Sí. Traes a Amid, candidato ciudadano, abrieron los candados para que pudiera participar. Sí. Pero de otro lado, es un candidato que viene de la Secretaría de Hacienda y representa a la tecnocracia. La tecnocracia, sí. Al mismo tiempo que Claudia Ruiz Massieu ha sido miembro también del gabinete del presidente Peña. Del establishment. ¿Eh? El establishment Bueno, se llama. por lo menos del gabinete del presidente Peña. ¿En dónde la ubicas? ¿Está en contra del neoliberalismo? ¿Es una tecnócrata o no lo es? ¿O qué representa? Hoy, Claudia representa, primero, el empoderamiento de las mujeres. Segundo, el cumplimiento de los estatutos. Tercero, el que venga no solamente de 2 secretarías de Estado, sino de 2 legislaturas. El que venga de haber perdido el Senado de la República, que luchó como gran guerrera en su estado, que traiga la ideología de su padre, de José Francisco Ruiz Massieu, extraordinario ideólogo del partido, pero que representa un Labastida, por favor. ¿En dónde estaba el señor cuando había que pelear un seccional? ¿A dónde se metió cuando tenía que apoyar a un diputado? ¿O en dónde estaba el señor, ¿cómo se llama ese nefasto de Oaxaca? Ulises Ruiz. ¿En dónde estaba? ¿Qué quieren reclamar? ¿El poder para ellos o quién nos manda? ¿Quién trae esa correa? Yo quiero apostarle algo. Quiero apostarle a un PRI con una dirigente transparente, como lo es Claudia Ruiz Massieu, con una misión específica y única: sacar la convocatoria por consulta a la militancia, para que entonces sí se midan en las urnas todos aquellos que quieran representar una corriente. René Juárez. Está muy interesante. La refundación del PRI, por lo pronto, nueva dirigencia esta semana. Y hay 2 declaraciones que retraigo de la discusión en el primer segmento. Uno, la Bastida, lo que dice, de las críticas que he escuchado, un poco de balance de lo que pasó. La Bastida dice, el problema lo explica, el de la derrota, por inexperiencia, soberbia y la administración del presidente Peña. Y para él hubiera también, sido, ¿perdón? Para él hubiera sido mejor poner de candidato a un priista y no a un candidato que le costó mucho trabajo incorporarse al partido, ¿no? Bueno, él dijo que habría sido un mejor candidato Enrique de la Madrid. Directamente lo dijo así. Pues ya estamos viendo quién trae la correa del perro, ¿no? Digamos que está hablando a nombre de los... A ver. A nombre de ¿Quién le los representa, Pepe? tecnócratas. ¿Cuándo inician esos tecnócratas? ¿En qué época? ¿Qué quieren sostener? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué tiene que hacer la militancia del PRI? Retomar su esencia, su origen, el nacionalismo, cargar a las nuevas generaciones de lo que es interesante para el PRI. Le pongo un ejemplo a Lorena. Es que el PRI en Morelos se fue por la corrupción, ¿no? El PRI lleva 18 años fuera de gobernar el estado de Morelos. ¿Qué culpa tiene? Ahora, Durango. Ahora, déjame Quintana Roo. Ahora, déjame justo retomar eso. Déjame retomar una declaración de René Juárez cuando está entregando el partido el día que presenta su renuncia y dice, a ver, la bronca desde su punto de vista del PRI ha sido
que se infiltró de simulación, dice. Absolutamente de acuerdo. Y que perdió, digamos, la vida interna, la democracia interna, y lo que necesita es volver a contactar con las bases, pero además encontrar la manera de que los distintos grupos, ya sean tecnócratas, nacionalistas, etcétera, puedan participar en la toma de decisión de manera democrática. Absolutamente eso de es viable. acuerdo con él. O sea, No, a, nada esta más es altura, viable. a esta altura del partido, tecnócratas, nacionalistas, bueno, en fin, un poco el archipiélago que debe haber dejado la derrota. Pero eso no lo vieron antes. O sea, yo lo que me cuestiono es, ¿qué Ajá. no lo vieron antes? ¿De verdad no lo vieron antes? Tenían que pasar las elecciones para que se dieran cuenta de todo esto, si ya lo venían arrastrando. ¿No se dieron cuenta? Y aún así... Tal vez sí, Lorena. Y aún así dieron traspié, uno tras otro, y no se dieron cuenta hasta ahorita con la derrota. Lorena, y ahorita se están seguramente sí, pero yo te voy a ¿cometimos decir... estos errores? Te voy a decir qué dice la militancia del PRI. Pasó, reencontrémonos, hacia dónde vamos, con quién vamos y cómo lo vamos a hacer. Señora presidenta del PRI, marque las reglas, emita la convocatoria, que sea consulta a la base y que se registre el que pueda venir a hacer un planteamiento ideológico. Yo les puedo asegurar... O sea, que lo que vamos a tener, lo que estás diciendo es, lo que va a haber es una elección interna para nombrar al nuevo presidente del PRI. Es correcto. Okay. Que ver, surja cuéntanos un poco. de las bases, Ajá. que venga con los tiempos de los calendarios electorales, que se registren esas figuras, que tengan la ascendencia sobre la posible militancia. Ves, el propio René Juárez ya dijo que quiere ser, anota por ahí a Aurelio Nuño, anota por ahí a algún gobernador, pero por favor, no vayan a anotar a un Ulises Ruiz. Bueno, a ver. A un César a ver, Augusto Santiago, qué horror. ¿Son priistas? ¿Quiénes? ¿Ellos? Bueno, lo han de haber sido en la época pertenecen a algún prediluviana. ¿Tienen carnet? O sea, porque con carnet me imagino. A ver, ¿cómo vas a participar en esa elección? Ahí está lo interesante. Ajá. Por eso los tiempos que tiene Claudia Ruiz Massieu para los procesos. ¿Cuánto tiempo necesitas para emitir una convocatoria? ¿Qué tipo de convocatoria va a ser? ¿Bajo qué fases? ¿Lo vas a hacer por consulta a la militancia? ¿Cuál es tu militancia? ¿Cuál es el padrón que tienes? Lo que sí había que hacer es no quedarse dormido, no esperar a que esto fuera a suceder por obra y gracia de otras personas. Ella cumple con un periodo estatutario. Ayer le toma protesta a Manlio Fabio Beltrones. Ahí va otro mensaje que se está virtiendo. ¿De qué somos capaces los priistas? No vamos sola y llanamente a decir, es que la culpa la tuvo el presidente. Eso sería muy infantil, porque muchos de los que hoy están bramando en contra de él le han solicitado favores, le han estado rogando por prebendas. Hoy, como es la miseria humana de estos carroñeros, empiezan a señalar, nada más que hay una cosa, Enrique Peña ya es presidente. Ya Bueno, se va. a ver, déjame preguntarle. va A ver, para adelante. Lore, ¿es posible recuperar la democracia interna en el PRI si no logran encontrar formas de convivencia en las que todos en igualdad de circunstancias puedan participar en la toma de decisiones, incluso los críticos como Ulises Ruiz? Pues efectivamente, si no hay democracia y si no se escuchan todas las voces, yo lo veo muy difícil. Porque obviamente habrá gente que tenga muy arraigados sus propios intereses y habrá a lo mejor corrientes más frescas que vayan hacia la parte de democracia, escuchar a todos y ver por lo mejor del partido. Correcto. Aquí la cuestión es qué tanta militancia o qué tantos priistas jóvenes, frescos hay que quieran de verdad abonar Muchos, a un Lorena. partido. Habemos muchos. Habemos quienes tenemos muchos años militando en el partido, que somos políticos profesionales, que sabemos hacer política, pero algo muy importante, Lorena, que hemos ganado elecciones en el terreno, que hemos estado en los seccionales, que hemos participado con las militancias, que te podemos decir, aquí está, señor, mi constancia de mayoría. Puse sillas, puse panfletos, estuve en la batalla. ¿Y tú? ¿Cuándo te arriesgaste por la militancia? ¿Qué has hecho por la militancia? ¿Qué pasó cuando saliste de este gobierno con todas estas cifras que no coinciden? No por el error o por los errores de unos cuantos, van a juzgar a toda una militancia. No por lo que hayan hecho esas personas. Vamos a acabar con un proyecto histórico que tiene cimientos.
que es el primer partido político que tuvo este país. A ver, déjame, voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo y me gustó el PRI. ¿Qué significa refundar el partido más antiguo de este país en sus distintas cambios de siglas? Un partido desde 1929 fundado y que acaba de sufrir en las urnas la peor derrota de su historia. ¿Qué significa refundar al PRI? Lore, ¿por dónde crees que vaya esto? Pues yo creo que tienen que echarle un ojo justamente a sus estatutos, tienen que ver la militancia, pero deben de conocerla realmente, quiénes están, quiénes se fueron, con quiénes cuentan. ¿Quiénes con traicionaron? Con quién. Exactamente, o sea, un análisis profundo de lo que queda del partido y rescatar aquello bueno que debe tener seguramente. Y seguir con la tecnocracia, girar hacia el nacionalismo, yo creo, acercarse irse, como dice Manlio, más hacia la izquierda, tratar de llenar el hueco de la derecha. ¿Dónde está el lugar del PRI? Yo creo que es centro. Yo creo que tiene que ser neutral, equilibrado. Centro progresista. Yo creo que tiene que ser equilibrado porque los nacionalismos, ya vimos al vecino del norte, los nacionalismos no funcionan. Bueno, vamos a empezar a ver al presidente López, ¿no? Hay que ver esa parte, o sea, yo creo que eso no, es abrirnos al mundo con las nuevas ideologías, con las nuevas filosofías, con la nueva manera de hacer política y sobre todo ver qué es lo que están haciendo los políticos y los partidos jóvenes. En este país se han creado muchos partiditos, pero vienen de muchos otros, grandes y viejos. Entonces, no hay realmente sangre nueva, sangre fresca en los partidos. Ahí es donde deben de poner la atención, yo creo, para poder renovarse, porque ya dicen, o te renuevas o te mueres. Y entonces en eso está el PRI. O se renueva, pero realmente desde la estructura, desde fondo, y ver con qué cuenta, y desechar lo que ya es obsoleto. Refundarse, levantar, esa es la consigna con la que llegó Claudia. Es lo que yo le escuché. ¿Qué significa? Pepe, ¿Qué es lo que significa tenemos para que ti? bajar a las bases. Tenemos que bajar a ver al presidente seccional que no está renovado, al presidente municipal, a los presidentes de los comités directivos estatales, los consejos políticos, los organismos que nos dan vigencia. Pero más importante que eso, nos tenemos que renovar hacia la ciudadanía. Tenemos que ser interesantes a la ciudadanía, como la ciudadanía quiera y escuchando. Y una vez que aprendamos a escuchar, actuar. Pero, hoy tenemos en el péndulo... Dime una cosa que hoy le puedas ofrecer a la ciudadanía desde el Partido Revolucionario Institucional. Estar absolutamente vigente en los procesos de gobierno que encabezará el presidente López, siendo una oposición crítica, pero propositiva, aportando la experiencia que tenemos en gobernar, no con los ejemplos que siempre nos quieren poner, sino con los buenos ejemplos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener las agallas, la valentía y la prudencia, como lo tienen los estatutos, para poder ir adelante. Ya hay muchos cuadros dentro de mi partido que no los queremos, no los necesitamos, no tenemos que traer lo que tanta bacteria produjo. Hay miles de priistas en la militancia que merecen una oportunidad. Hay miles de priistas jóvenes que jamás han sido gobernados por el PRI en muchos estados de la República, en muchos distritos. Paco, vamos a apostarle a los jóvenes. Tomo tu intervención porque justo el discurso con el que llega Claudia es vamos a armar un proceso plural e incluyente. ¿Hasta dónde incluir o hasta dónde no incluir? Hay que escuchar a muchos de esos para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Hay que invitar al señor Ulises Ruiz a una mesa, estar muy atento, saber qué es lo que está diciendo y perfecto. Esto es lo que no tenemos que hacer, esto es lo que no queremos, esto es lo que no necesitamos. Señores, muchas gracias por participar. ¿A quiénes tenemos que escuchar? Un René Juárez, viene desde las bases, la militancia, la presidencia, a un Aurelio Nuño, que es una gente limpia, a una Claudia Ruiz Massieu. A ver, el legado histórico de José Francisco Ruiz Massieu es excepcional en la vida interna del partido, a un Enrique de la Madrid, a muchos como yo que amamos a nuestro partido, que queremos a México y que vamos a hacer una oposición férrea, pero constructiva, respetuosa, apostándole a que el país se pueda reconstruir. Yo quiero saber ¿Cómo ves, pasaron las cámaras. ¿Cómo ves, Lore? Pues si no lo hacen, la oportunidad es ahorita. O sea, ya perdieron y perdieron muchísimo.
Sí. Perdieron muchísimo y tienen el peligro de ser un chiquipartido de la chiquillada, la verdad. Bueno, si hay los ataúdes como esos que se levantan y ahora quieren opinar, pues vamos a hacer cadáveres muertos. Si no lo hacen, entonces yo creo que ni cambiándole el nombre, ni cambiando de dirigentes, lo van a lograr. Aquí el desafío que tiene Claudia Ruiz Massieu es justamente unirlos, hablar, dialogar y llenar de ideas frescas y ver qué es lo que quiere la gente y qué es lo que ya no quiere, qué es lo que ya no quiere que en este país siga sucediendo. Pues ahí Vayamos está. al debate ideológico. Ahí está. Vayamos a recuperar la confianza, no solamente de la militancia, de la ciudadanía, porque les voy a decir algo. En 27 meses nos vamos a volver a ver en las urnas. ¿Cuál habrá sido nuestra capacidad de reinventarnos y generar confianza con la ciudadanía? Bueno, espero que podamos irle dando seguimiento y hablar de este tema antes de 27, Y de los otros partidos antes de políticos. 27 meses de los otros partidos. Muchas gracias, Paco Moreno, diputado del PRI, además catedrático de la UNAM. Lore Rivera, directora de opinión de Excelsior. Muchas gracias. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la tarde. Que le vaya muy bien.